Mi nombre es Adrián, y si algo me quedó claro aquella madrugada, es que no importa cuántos años lleves al volante, las rutas siempre esconden cosas que no se ven en el mapa. Llevaba más de 20 años manejando tráiler por la zona centro del país, repartiendo mercancía de un estado a otro. Esa noche, como muchas otras, me tocaba hacer entrega de productos secos en una bodega al norte de la ciudad. Salí desde la base en Iztapalapa, poco antes de las 3 de la mañana. Prefería conducir a esas horas. El tráfico era mínimo y el calor del motor no se sentía tan agobiante. Como respaldo, mi familia venía siguiéndome en un Chevy blanco, viejo pero confiable. Mi esposa al volante, con mis 2 hijos dormidos en el asiento trasero. Íbamos en fila, yo a la cabeza, ellos a unos metros detrás. Todo era rutina. Desde Indios Verdes hasta el primer tramo de autopista, todo era familiar, hasta que apareció la niebla. No era extraño encontrar neblina en esa zona, pero esta vez era distinta, tan densa que parecía flotar espesa como pintura blanca. Las luces apenas lograban atravesarla. Le daba al paisaje un aire de sueño confuso, de esos que se sienten más pesados que el despertar. Encendí la radio CB para escuchar si había otros conductores cerca. Nada, solo silencio y algunas interferencias. Justo después de dejar atrás el kilómetro 27, la radio soltó una chispa estática más fuerte de lo normal, y entre el ruido, una voz masculina rasposa dijo mi nombre. Adrián, kilómetro 29, salte, o ellos. Me incliné hacia el tablero como si acercarme me ayudara a entender mejor. Revisé los espejos. Todo parecía igual. El Chevy seguía detrás, nadie más. Volví a girar la perilla del volumen buscando una explicación. ¿Cómo sabían mi nombre? Esa frecuencia no usa identificadores. No hay forma de que alguien supiera quién era yo. Lancé un «¿Quién está ahí?» al micrófono. Ninguna respuesta. Solo estática. Sentí cómo me crecía una presión en el pecho. No era miedo, no aún. Era esa sensación de que algo anda mal, pero no podés explicarlo. Algo no encajaba. 10 minutos después, el GPS marcaba el punto exacto que la voz mencionó, kilómetro 29. Y ahí volvió, más clara, más directa, más urgente. Adrián, si no te sales ahora, van a interceptar el carro blanco, tu esposa, tus hijos. Frené en seco. El tráiler rechinó con un estruendo que pareció sacudir la niebla misma. El letrero de salida estaba ahí, casi oculto, pero visible. Desviación a Tecámac. No era parte de mi ruta, pero giré el volante sin pensarlo. Activé las intermitentes y tomé la rampa. Vi por el retrovisor cómo el Chevy también bajaba la velocidad y me seguía. Intenté llamar a mi esposa por celular. Nada. Sin señal. Normal para la zona, pero en ese momento se sintió como estar completamente incomunicado. Nos detuvimos en una calle secundaria, empedrada y mal iluminada, bordeando lo que parecía un parque industrial vacío. Me bajé del tráiler, fui hasta el auto y ella bajó la ventana. Me miró sin entender nada. «¿Qué pasó?», preguntó. «No sé. Algo raro por la radio. Mejor esperemos un momento aquí». Y entonces, como si la noche no pudiera volverse más extraña, el CB volvió a emitir sonido. Pero esta vez no era una advertencia, era una grabación. La voz de mi hija, con claridad, diciendo: «Papá, ¿dónde estás?». Me helé. Esa grabación no existía. No había forma de que eso estuviera al aire. Me lancé de regreso al tráiler y desconecté la radio con las manos temblorosas. Apagué todo. El miedo ya no era una posibilidad, era un hecho. Pocos minutos después, lo vimos desde una pendiente. Un tráiler blanco, sin logotipos, se deslizaba por la autopista en el carril exacto que yo habría tomado. Iba lento, demasiado lento. Detrás de él, 2 motocicletas sin placas. No había nadie más en la vía. Ningún otro vehículo. Como si la autopista hubiera sido vaciada solo para ellos. Ahí me di cuenta de que habíamos evitado algo grande, pero aún no sabía qué. «Vámonos de aquí», le dije a mi esposa sin darle más explicaciones. Ella notó el tono en mi voz y no preguntó más. Subí al tráiler, tomé una calle secundaria rumbo a Zumpango, buscando empatar con la carretera libre. No era el camino más corto ni el más cómodo, pero en ese momento lo único que quería era alejarme de esa autopista. Conduje en silencio. El Chevy venía detrás, siempre visible en el espejo, y a cada curva revisaba que siguieran allí. A medida que nos alejábamos de la autopista, sentía que la presión en el pecho disminuía, pero nunca del todo.
Era como si algo nos siguiera observando desde la distancia, incluso desde dentro de la niebla que habíamos dejado atrás. Al amanecer, llegamos por fin a una gasolinera en Ojo de Agua. Me estacioné junto a las bombas, apagué el motor y me quedé inmóvil, con las manos aún sobre el volante. Me temblaban. No de cansancio, sino de tensión acumulada. Mi esposa se bajó del auto con los niños, medio dormidos. Me preguntó si ya podíamos seguir. Le dije que sí, que necesitaba solo unos minutos. En realidad no sabía qué necesitaba. Sentía como si acabara de escapar de algo que no lograba nombrar. Algo que no debía haberme encontrado, pero lo hizo. Minutos después, mi teléfono vibró. Era un mensaje del coordinador de logística de la empresa. ¿Por qué cambiaste de ruta? El tráiler que venía detrás de ti fue robado. A ti te estaban esperando. El texto me dejó helado. No había palabras suficientes para describir lo que sentí. Miré de nuevo a mi esposa, a mis hijos. Estaban bien, estábamos juntos. Pero la pregunta quemaba en mi cabeza. ¿Cómo sabían? ¿Quién me advirtió? El sistema CB que llevaba no tiene conexión con bases de datos. No está vinculado al nombre del conductor. No emite ubicación, no graba voces y, sin embargo, me habían llamado por mi nombre. Me habían descrito el vehículo de mi familia. Me habían dado la advertencia exacta, segundos antes del robo a otro tráiler. No contesté el mensaje. No tenía cómo explicar lo que había pasado. No sin sonar como un loco. Regresamos a casa después de hacer la entrega. Todo el camino lo conduje con una mezcla de paranoia y extrañeza, como si en cualquier momento fuera a sonar la radio otra vez. Cuando llegamos, lo primero que hice fue revisar mi equipo. El CB estaba muerto, no simplemente apagado, roto. El cableado interno parecía quemado desde dentro, como si algo lo hubiera fundido con calor, o con algo más. También revisé el Chevy. Nada. Sin rastreadores, sin sensores que pudieran haber sido vulnerados. No había forma lógica de que alguien hubiera identificado a mi familia desde un canal radial cerrado. No había lógica en nada. Pero entonces recordé la voz. No la del hombre, la de mi hija, grabada, preguntando por mí. Una frase que jamás había pronunciado por radio. Una que ni siquiera podía existir como grabación. Esa noche, después de descargar en la bodega y volver a casa, no pude dormir. Me recosté en el sofá con las luces apagadas, el sonido de los autos lejanos filtrándose por la ventana, y el zumbido sordo en mis oídos como si la radio CB aún intentara hablarme desde algún rincón invisible. Me levanté antes del amanecer y desarmé el equipo completo. Revisé cada centímetro del cableado, cada conector, cada fusible. Nada parecía en mal estado salvo el núcleo del transmisor, que estaba derretido. Como si lo hubieran prendido fuego desde adentro, pero sin dejar rastros externos. Era imposible. Un dispositivo así no podía dañarse solo de esa manera, y menos si no había sobrecarga ni cortocircuito. Busqué en foros de camioneros, pregunté en grupos de CB y hasta llamé a un técnico. Todos coincidieron en algo. Eso no pasa así. Alguien debió manipularlo por dentro, o algo raro hubo. Pero nadie podía explicarme cómo alguien había dicho mi nombre. ¿Cómo habían descrito a mi familia? ¿Cómo sabían que justo en ese tramo, en ese kilómetro específico, nos esperaba una emboscada? Lo que más me perturbaba era esa grabación. La voz de mi hija diciendo, «Papá, ¿dónde estás?» Me pasé horas tratando de encontrar una grabación parecida en mi teléfono, en algún audio, en algún video. Nada. Era su voz, sin duda. Pero no existía ningún archivo que pudiera justificar lo que oí esa madrugada. Ninguno. Con el paso de los días, el miedo dio paso a una especie de obsesión. Empecé a estudiar el kilómetro 29 de la autopista México-Pachuca. Leí historias, informes, rumores. Me topé con relatos de conductores que aseguraban haber visto luces que se apagaban al pasar por ahí, radios que dejaban de funcionar, e incluso desapariciones extrañas, sin explicación. Algunos hablaban de robos organizados por grupos que operaban con precisión quirúrgica, otros de cosas más oscuras, más difíciles de nombrar. Pero había un patrón: silencio, niebla y luego vacío. Un amigo viejo, también trailero, me dijo una frase que no he olvidado. Esa carretera tiene memoria, a veces te ve pasar y no hace nada, pero si te toca no es casualidad. Volví a pasar por el kilómetro 29 2 semanas después, esta vez con otro cargamento y sin compañía.
Bajé la velocidad al llegar. Encendí la radio nueva. Nada. Silencio. Ni una chispa. Ni una voz. Solo el rugido constante del motor y el jadeo lejano del viento sobre el asfalto. Pero sentí algo. Una presencia. Como si el aire pesara más. Como si alguien estuviera esperando que esta vez no reaccionara a tiempo. Desde entonces, cada vez que tomo esa ruta, y me toca hacerlo más de lo que quisiera, reduzco la velocidad. No por los baches, no por los retenes, sino por la certeza de que algo o alguien sigue ahí. Tal vez no me salvó por bondad, tal vez solo me tocaba sobrevivir. Esa vez, porque en esa autopista, en ese tramo maldito, no hay solo niebla y tráfico. Hay ecos que saben tu nombre, que conocen tus pasos, que pueden entrar en tus frecuencias, tus voces, tus decisiones, y jugar con el destino como si fuera una transmisión más. No sé si fue suerte, no sé si fue un infiltrado en la radio, no sé si fue un loco con acceso a tecnología imposible, pero estoy seguro de esto, esa noche me salvé por un pelo, y la carretera lo sabe. Mi nombre es Rafael, tengo 37 años y si hoy puedo contar esto, es simplemente porque tuve suerte. Muchos dicen que al estar cerca de la muerte, uno ve pasar su vida como si fuera una película. En mi caso, lo único que apareció fueron rostros tensos, armas listas para disparar y un calor sofocante que no provenía del sol, sino del miedo mismo. Todo ocurrió recientemente, en lo que se suponía sería un fin de semana común. Íbamos por la autopista del Sol, esa carretera tan conocida por los capitalinos que buscan un descanso en las playas de Acapulco. Yo manejaba un autobús alquilado por la Facultad de Derecho de la UNAM para una salida universitaria. Éramos 42 en total. Estudiantes, un par de profesores y yo al volante. Los muchachos, la mayoría en sus veintitantos, iban eufóricos. Cargaban hieleras llenas de cerveza, bocinas Bluetooth y ese característico olor a bloqueador solar que inunda todo cuando se va rumbo al mar. Salimos desde Ciudad Universitaria a las 7 de la mañana de un viernes. Yo conocía esa carretera de memoria. La había recorrido muchas veces, de día y de noche. Siempre fui precavido, pero ese tramo nunca me había dado motivos reales para preocuparme. Hasta ese día. En el kilómetro 134 nos encontramos con un retén extraño. No eran militares ni policías federales. Los que lo operaban llevaban equipo táctico, pero sin insignias y estaban a bordo de camionetas blancas, sin placas, con las luces encendidas. Uno de ellos levantó el brazo para que nos detuviéramos. Bajé la velocidad, sin otra opción. En el autobús todos se callaron de golpe. La atmósfera cambió. Era como si todos hubiéramos entendido al mismo tiempo que eso no era una simple revisión de rutina. Uno de los hombres se acercó a mi ventanilla. Tenía el rostro quemado por el sol y una expresión de piedra. Me habló con voz seca. Buenas. Hay una alerta por un posible explosivo en esta zona. Vamos a desviar el tráfico. Nos van a seguir y se van a estacionar debajo del puente. Cooperación total, ¿queda claro? Asentí con un hilo de voz. No pidió papeles ni revisó nada. Solo señaló a 2 camionetas. Una iba adelante, la otra nos cerraba por detrás. Me obligaron a tomar un camino de terracería, angosto, lleno de polvo, apenas lo suficientemente ancho para el autobús. Los chicos comenzaron a murmurar, algunos sacaron sus teléfonos, pero uno de los tipos armados se subió con nosotros. Sí, uno se metió al autobús y dijo con tono firme, nada de celulares, es por su seguridad, y ahí lo entendí. Estábamos en algo muy serio. Después de unos 10 minutos avanzando entre baches y tierra suelta, llegamos a un paso elevado, un viejo puente de tren rodeado de maleza, con un par de casitas perdidas a lo lejos. Me indicaron que detuviera el autobús justo debajo del puente, cruzando de forma perpendicular. La intención era evidente. Querían que el vehículo sirviera de cobertura. Los hombres que iban en las camionetas bajaron y tomaron posiciones como si esperaran el inicio de un combate. El que venía con nosotros se quedó firme junto a la puerta delantera. El sol ya ardía en el cielo, pero el ambiente se volvió helado. A mí no me permitieron ni moverme ni llamar a nadie. Estaba atrapado al volante. Uno de los profesores se acercó discretamente y me murmuró al oído, «Esto no es del gobierno». «Ya lo sé», le respondí con la garganta seca. Y entonces comenzó todo.
Los primeros tiros se escucharon desde la derecha, desde una colina. No fue una ráfaga aislada, fue una lluvia de balas brutal. Los sujetos que nos llevaron ahí respondieron inmediatamente, agazapados detrás del autobús, usándolo como escudo. El vehículo vibraba con cada impacto. Las ventanas temblaban. Algunos estudiantes gritaban, otros se tiraban al suelo entre los asientos. Yo no me moví. Estaba petrificado. Era como estar dentro de una película de guerra, pero sin guión, sin efectos especiales, solo el caos más crudo. Uno de los profesores intentaba calmar a los alumnos, pidiéndoles que se mantuvieran agachados, pero el pánico era más fuerte que cualquier palabra. Al menos una decena de hombres intercambiaba fuego con otro grupo que nunca llegamos a ver claramente. Una alumna, empapada en lágrimas, gritó, ¿por qué nos trajeron aquí? Y otro chico, con la voz quebrada, respondió, porque somos escudos, humanos o de metal, da lo mismo. Yo quería decir algo, pero no pude. Los minutos siguientes fueron un infierno eterno. El tiroteo no era constante, sino que venía en oleadas. Ráfagas, gritos, silencio tenso. Y otra vez fuego cruzado. A lo lejos se empezaron a escuchar motores acercándose, como si más vehículos estuvieran llegando a reforzar alguno de los bandos. Luego vinieron más gritos y otra tormenta de disparos. El aire se llenó de polvo, tierra caliente y ese olor metálico de la pólvora recién quemada. Uno de los estudiantes vomitó. Otro tenía las manos en los oídos, llorando. Nadie sabía qué hacer, nadie podía entender por qué estaban allí, atrapados en una guerra que no les pertenecía. De pronto sentí cómo el autobús recibía impactos directos en la parte trasera. Los vidrios de varias ventanas estallaron con un estruendo tan fuerte que me zumbó el oído derecho. Una bala pasó tan cerca de mí que sentí su silbido cortándome el aire a centímetros de la cabeza. Me quedé quieto. No era por valentía, era puro terror. Y así como empezó, se detuvo. No hubo transición, no hubo aviso, solo un silencio abrupto, casi sobrenatural, que se impuso de golpe sobre el sonido de los disparos. Como si alguien hubiera apretado un botón y terminado con todo. Los hombres que habían participado comenzaron a salir de entre los matorrales y a subir de nuevo a sus camionetas. El tipo que había permanecido con nosotros dentro del autobús me miró. Tenía los ojos secos, fríos, y con total calma me soltó una frase que todavía escucho en mi cabeza como un eco maldito. Ya se pueden ir. Aquí no pasó nada. Si quieren seguir vivos, olvídenlo. Y bajó. No dudé. Puse las manos en el volante aunque me temblaban tanto que apenas podía girarlo. Encendí el motor y salí de ahí sin mirar atrás. Algunos alumnos aplaudieron nerviosamente, como quien sobrevive a una pesadilla. Otros sollozaban. Hubo un grito histérico, pero nadie dijo nada que sirviera de consuelo. Regresamos al camino principal dejando una estela de polvo y piedras. Sentía como si una sombra negra nos siguiera pegada al parachoques. Volvimos a incorporarnos a la autopista del Sol. En el siguiente retén militar no nos detuvieron. Ni siquiera nos miraron. Era como si supieran. Cuando por fin llegamos a Acapulco, el sol ya caía. Nadie quería hablar. Los estudiantes se bajaron en silencio, algunos con la ropa rota, la piel marcada por los cristales rotos. Un par me agradecieron con un gesto mudo, un apretón de manos. No hacía falta decir nada. El viaje de regreso lo hice solo, en un autobús medio vacío que ahora me parecía un ataúd rodante. Cada vez que veía una camioneta blanca en la carretera, el pecho se me cerraba. Esa noche no dormí, ni la siguiente. Nadie nos pidió que declaráramos nada. Ningún medio lo reportó. En ningún noticiero salió mención alguna de lo ocurrido. Fue como si no hubiera pasado. Pero yo estuve ahí. Yo vi cómo un grupo de estudiantes fue usado como barrera humana en una guerra que nadie quiere aceptar que existe. Desde entonces, cada vez que veo un autobús turístico tomando esa ruta, me pregunto si sus pasajeros sabrán que entre el kilómetro tal y tal, la carretera puede convertirse en un campo de batalla. Porque a veces el verdadero infierno no está hecho de fuego y demonios. A veces el infierno es humano. Y cada vez que escucho un disparo, incluso en una película o por televisión, mi mente regresa a ese puente, donde el sol brillaba sin piedad y un camión lleno de jóvenes fue utilizado como carne de cañón. Desde aquel día, nada volvió a ser igual para mí. Durante semanas evité contarle a alguien, ni a mi familia, ni a mis compañeros,
ni siquiera a mis conocidos del gremio. ¿Qué les iba a decir? Que fuimos usados como señuelo en una emboscada, que nadie apareció para ayudarnos, que el gobierno, si estaba al tanto, decidió no intervenir. O peor, que todo eso era normal y nosotros simplemente tuvimos la mala suerte de estar en el lugar equivocado. A veces pienso en los estudiantes. ¿Cómo les afectó? ¿Lo hablaron entre ellos o lo enterraron igual que yo? Sé que hubo quienes no volvieron a subirse a un camión por meses. Otros abandonaron la universidad. Me enteré por casualidad, mucho después. Cada uno cargó su versión del trauma, pero todos, en mayor o menor medida, salimos distintos de ese viaje. Ahora, cuando paso por esa misma carretera, ya no la veo igual. La autopista del Sol dejó de ser una ruta turística para mí. Es un recordatorio constante de que en este país hay zonas donde la realidad no está escrita en leyes, sino en fusiles. Donde uno puede desaparecer sin dejar rastro y donde la verdad se cubre con el polvo del camino y el miedo colectivo. He aprendido a callar, no por cobardía, sino porque entiendo que aquí hablar a veces es más peligroso que callar. Porque hay cosas que simplemente nadie quiere escuchar. Y sin embargo, a veces, cuando manejo de noche y el camino está vacío, juro que escucho aún el eco de los disparos, el llanto de los estudiantes, el zumbido de aquella bala que casi me rozó la cabeza. No sé cuánto tiempo más seguiré manejando. Tal vez algún día deje esto y me aleje de las carreteras. Pero mientras siga aquí, cada vez que me detenga frente a un retén, cada vez que vea una camioneta sin placas o un uniforme sin nombre, volveré a ese puente, a ese infierno disfrazado de sol. Y recordaré que en este país hay batallas que no se libran en campos militares, sino en las sombras, con testigos que no tienen voz, y que a veces sobrevivir es solo cuestión de suerte. Nos despertamos con la claridad del amanecer en algún punto entre Bahía de Los Ángeles y San Ignacio. No había apuro. Yo estaba al volante de esa combi Volkswagen modelo 84 que habíamos conseguido juntos. Antigua, sí, pero aguantadora. El toldo blanco y la pintura celeste descarapelada le daban cierto aire nostálgico. Julia iba a mi lado, sentada con las piernas encogidas mientras hojeaba unas fotocopias de una guía para mochileros que recorrían Baja California. Aunque sabíamos bien que mucho de lo que decía esa guía no era muy fiable. El destino era Guerrero Negro, pero no llevábamos un itinerario definido. Baja siempre nos había parecido un territorio aparte. Extensiones interminables de asfalto, cactus gigantescos de más de 3 metros y un sol abrasador que no daba tregua. En el camino, paramos en una estación de servicio a las afueras de Vizcaíno. El lugar era mínimo. Lo atendía un hombre moreno, de aspecto reseco, cuya expresión oscilaba entre el desinterés y cierta desconfianza. Me pidió que le diera el dinero por adelantado para llenar el tanque. Mientras lo hacía, me soltó una frase al vuelo. «No salgan tan tarde, esos caminos se quedan muy solos». Le pregunté si lo decía por animales salvajes o por otra cosa. «Por la gente», respondió, y se encerró en su caseta sin dar más detalles. Julia me miró de reojo como queriendo confirmar si lo había dicho en serio. Le respondí con una sonrisa ambigua y seguimos. Eran más o menos las 6 de la tarde cuando el cielo comenzaba a pintarse de naranja y rojo. Fue entonces cuando vimos algo extraño en la carretera, un punto de control. No era inusual ver retenes, a veces son del ejército, otras de la policía y otras, nadie sabe bien. Pero este se sentía diferente. No había letreros ni patrullas, solo 2 camionetas blancas cruzadas a mitad de la vía, una Silverado y una Lobo. Frente a ellas, 2 hombres con el rostro cubierto nos hacían señales para detenernos. Frené de golpe. Julia murmuró, «Si damos la vuelta ahora, va a parecer sospechoso». Un hombre delgado, con chaleco táctico negro y pantalones cargo, se acercó a mi ventana. No llevaba identificación visible. Solo un radio colgado al pecho y una pistola a la vista. Nos observó como quien examina un paquete cerrado. «Buenas tardes. ¿Identificaciones, por favor?» «¿Son de migración?», pregunté intentando sonar tranquilo. «Revisión federal. Pasaportes, por favor». Sentí la tensión en los hombros de Julia. Dudábamos si entregarlos o no. Yo traía mi credencial, pero los pasaportes estaban guardados en la mochila, atrás. Quise ganar tiempo. ¿Podemos saber por qué? Operativo de rutina, medidas de seguridad. No hay nada de qué preocuparse. Lo dijo con una calma tan medida que inquietaba más que cualquier grito.
Le dije que iría por los papeles, bajé del vehículo con las llaves guardadas en el bolsillo. Sentí su mirada clavada en mí mientras rodeaba la combi y abría la puerta trasera. Fue entonces que noté una tercera camioneta, semioculta entre unos arbustos. Y a otro hombre más, tomando fotos con su celular. A Julia. ¿Para qué son las fotos?, le pregunté al del chaleco. Procedimiento, contestó sin dar explicación. Nos separaron. A Julia la llevaron hacia la sombra que proyectaba la Lobo. A mí me sentaron sobre una hielera junto a la Silverado. Ahí empezó lo serio. ¿A dónde se dirigen? A Guerrero Negro. ¿Motivo? Turismo, mochilazo. ¿Van solos? Sí. El hombre encendió un cigarro. Lo olió antes de prenderlo como si dudara de lo que contenía. Luego habló, aún sin mirarme. Mira, esto es simple. Andas en una combi vieja con un faro fundido y sin permiso válido para circular por Baja Sur. Pero no venimos a ponerte una multa. Permaneció en silencio unos segundos antes de continuar. Necesitamos que transportes algo. Una maleta cerrada. Nadie la va a revisar. La llevas hasta un punto en La Paz, ahí alguien la recoge. No hay riesgo. Ni tú ni tu novia tienen historial. No pasará nada. Me quedé sin palabras. Asentí lentamente, sin saber qué otra opción tenía. Pregunté qué pasaba si nos negábamos. El hombre apenas sonrió, una mueca casi imperceptible. No dijo nada. Solo hizo una señal con la cabeza y otro sujeto apareció desde el fondo, cargando una bolsa transparente. Desde lejos podía verse que estaba llena de pasaportes. Muchos. Demasiados. ¿Tienes idea de cuántos extranjeros desaparecen en estas rutas?, dijo mientras sacaba uno al azar y lo hacía girar en su mano. Nadie los busca. Se pierden entre las curvas, se quedan sin gasolina y no los encuentran hasta días después. Si es que los encuentran. Me miró fijo. Tú decides si regresas con tu chica o si mañana alguien más maneja esa combi. Volteé a ver a Julia, allá bajo la sombra. No podía escuchar, pero su rostro lo decía todo. Lo entendía. Algo andaba muy mal. Me levanté. Está bien, lo hacemos, pero ella no. Solo yo. El tipo negó con la cabeza. O los dos, o ninguno. Nos subieron otra vez al vehículo, esta vez en silencio. Uno de ellos subió con nosotros, con una maleta gris entre las piernas. Sin decir palabra, me indicó que condujera. Debíamos avanzar hasta el primer retén oficial, cerca de San Ignacio. Ahí, el hombre bajaría, tomaría un transporte privado y desaparecería. Durante el trayecto, nadie dijo nada. Julia estaba rígida, con la vista fija en la ventana. El tipo, con la cara cubierta, observaba el paisaje como si estuviera de paseo. El sol había desaparecido y el desierto ya era un mar oscuro sin bordes. Media hora después, fingí que algo andaba mal. Voy a orillarme. El motor se está calentando. Solo 5 minutos. Me hice a un lado del camino, saliendo un poco hacia la maleza. Abrí el cofre. Julia me siguió. Hay una navaja en el cajón. Le susurré sin voltear. ¿Qué vas a hacer? Depende. El tipo bajó también. Fue a orinar entre unos arbustos. Era ahora o nunca. Me acerqué en silencio, por detrás. No tenía el arma visible. Lo tomé del cuello con una de las mangueras aún caliente del motor, la enrollé y apreté. Julia, temblando, lo alcanzó por un costado y le cortó la parte trasera de la pierna. El grito fue breve, cayó. Tomé su radio y lo reventé contra una piedra. Lo amarramos con cintas de nylon que teníamos para la tienda de campaña. Quedó tirado, jadeando, sin poder moverse. Nos alejamos de ahí lo más rápido que pudimos. Durante 1 hora nadie dijo una palabra. Solo cuando apareció el cartel oxidado de «Bienvenidos a Baja California Sur», supimos que habíamos cruzado el umbral. En Guerrero Negro encontramos un motel modesto y nos registramos bajo nombres falsos. Cambiamos las placas de la combi con unas viejas que conseguimos en un yonque, por si nos habían seguido o fotografiado. A la maleta nunca la abrimos. La dejamos en un basurero alejado, debajo de un montón de piedras. No quisimos saber qué contenía, no era necesario. Ya era suficiente con haberla tocado. Jamás volvimos a pisar Baja. Vendimos la combi semanas después. Julia no quiso hacer otro viaje así, y yo tampoco. A veces, cuando voy por alguna carretera del norte, paro en estaciones de servicio, camino entre los afiches viejos y miro los carteles de personas desaparecidas.
En algunos rostros me parece reconocer a quienes quizás pasaron por lo mismo, pero no tuvieron opción. Gente que no logró decir que no. Y eso nunca se olvida. Siempre he sentido una conexión especial con la carretera. Hay algo liberador en avanzar solo, con el viento golpeando el casco y el motor retumbando como un latido mecánico constante. La carretera federal 54, entre Zacatecas y Guadalajara, siempre ha sido mi favorita. Me conozco cada curva, cada recta, cada cambio de altitud. Es un trayecto desolado, de paisajes secos y amplios, donde uno puede perderse en sus pensamientos sin interrupciones. Aquel martes, a mediados de abril, decidí salir después de mediodía. Llevaba mi cámara instalada en el casco y estaba grabando todo como parte de un proyecto personal, una especie de diario visual sobre los caminos del país en moto. A eso de las 6, crucé el último retén de la Guardia Nacional antes de Villanueva. El sol comenzaba a inclinarse, dándole al paisaje un tono dorado y nostálgico. No había señal de celular y tampoco tráfico. Justo como me gusta. Fue en el kilómetro 203 cuando noté un desvío sin pavimentar hacia la izquierda. El terreno era suelto, con marcas recientes de llantas grandes. No le habría prestado atención de no ser por las 2 camionetas pick-up de color arena que entraban por ese camino, una detrás de la otra. Mantenían las luces encendidas a pesar de que aún era claro. No tenían placas visibles. Me llamó la atención. Detuve la moto, pero no apagué la cámara. Saqué el teléfono para revisar el mapa sin éxito, cero señal, y en ese instante escuché algo. Primero, voces distantes, una gritando con autoridad, otra suplicando entre sollozos. Luego 3 disparos, secos, rápidos, certeros. El eco rebotó en las colinas como un trueno contenido. Me agaché de inmediato con el corazón bombeando como un tambor. Quise pausar la grabación en la cámara, pero por error, toqué el botón que iniciaba una transmisión en vivo en redes sociales. La cámara frontal del casco capturaba todo, y no me di cuenta de lo que había hecho hasta que vi el icono rojo parpadeando en el celular. Más de 180 personas estaban viendo. Fue en ese momento que una de las camionetas empezó a retroceder. Iba a salir de nuevo a la carretera. Me deslicé como pude hacia la moto, el celular aún en la mano, con la transmisión activa. Intenté cortarla, pero ya era tarde. Me habían visto. La camioneta se detuvo a unos 50 metros. Un hombre bajó, levantó el brazo y gritó algo que no entendí, pero que heló mi sangre. Encendí la moto a toda prisa y salí disparado, las ruedas resbalando en la grava suelta hasta que volví al asfalto. No miré atrás, solo aceleré. Durante cerca de 40 minutos crucé pequeños poblados polvorientos, uno tras otro, sin parar. No había patrullas, no había forma de pedir ayuda. Miré el celular, sin señal. Solo una notificación, transmisión finalizada, video guardado. Y luego comenzaron a llegar los mensajes. ¿Estás bien? Borra eso ya, te están buscando. Pasé una gasolinera cerrada, luego una terminal para tráileres vacía. Decidí meterme a un motel viejo, de esos con habitaciones que dan directo al estacionamiento. Pagué el cuarto número 6 con efectivo. La encargada no hizo preguntas. Encerrado, puse el celular en modo avión y subí el video a una nube. Tenía que protegerlo. Ya no era una cuestión de curiosidad, sino de supervivencia. Cuando lo vi con calma noté todos los detalles. Un hombre de rodillas, 3 encapuchados, uno grabando, otro sujetándolo y el tercero ejecutándolo. Frío, metódico. No era personal, era rutina. Y yo lo había capturado todo. Eran casi las 2 de la mañana cuando escuché los primeros golpes en la puerta. No eran fuertes, pero sí constantes, calculados. Me paralicé. Apagué las luces y me acerqué con sigilo a la ventana cubierta por una cortina pesada. Me asomé apenas, con el corazón latiéndome en los oídos. Afuera, justo frente al cuarto número 6, había un sedán gris, estacionado con las luces apagadas. No era mi vehículo. Tampoco pertenecía al motel. 2 hombres estaban de pie junto al auto. Uno fumaba con aparente calma. El otro miraba fijo hacia la puerta, como si supiera que yo estaba justo detrás. No había margen de error, no podía abrir. No podía escapar por el frente. Tomé mi mochila, lo esencial, y me dirigí al baño. La ventana trasera daba a un pasillo angosto. La abrí con cuidado, me deslicé por el marco, y caí en un suelo lleno de tierra y piedras. No me detuve. Rodeé el edificio, atravesando un par de escombros oxidados y basura vieja.
hasta salir a un terreno baldío. Desde ahí, oculto entre la maleza, pude observar la parte trasera del motel. El sedán seguía allí. Los hombres no se movían, seguían esperando, seguían creyendo que yo saldría por la puerta principal. Caminé durante horas sin rumbo fijo, bordeando la carretera, evitando cualquier vehículo, agazapado cuando escuchaba motores acercarse. Fue al amanecer cuando encontré un taller cerrado. La reja estaba rota. Me metí. Adentro había una pila de neumáticos viejos. Me recosté entre ellos, agotado, sin haber dormido ni un minuto la noche anterior. El celular seguía en modo avión. No me atrevía a reconectarlo. No podía permitir que supieran dónde estaba. Horas después, un campesino pasó con su camioneta cargada de sacos. Me acerqué y le pedí un aventón. Me llevó hasta Jalpa sin hacer preguntas. Desde ahí, abordé un autobús con dirección a Aguascalientes, intentando parecer un viajero más. Cuando por fin me conecté un momento a internet en la central camionera, el diluvio de notificaciones me cayó encima. Mensajes de conocidos, desconocidos, y entre todos, uno que me heló la sangre. Ya sabemos quién eres. Borra el video. Tienes hasta esta noche. Después iremos por ti. No venía con remitente. No tenía firma. Solo el aviso. Después de leer ese mensaje, supe que no había vuelta atrás. No podía volver a mi casa, ni pasar por mi antiguo trabajo, ni siquiera avisarle a nadie. Apagué el celular y lo destruí en un baño público, rompiéndolo en varias partes y tirándolas en diferentes cestos. Me deshice también del chip. Ya no me servía para nada. Pasé los siguientes días moviéndome de un lugar a otro sin quedarme más de una noche. Vendí la moto por una fracción de su valor. Me corté el cabello, me dejé crecer la barba. Me hice un tatuaje grande en el brazo para cubrir una cicatriz vieja que aparecía en la grabación, por si algún detalle visual llegaba a filtrarse. Borré mis cuentas en redes sociales. Cambié mi nombre en todas las plataformas posibles. Me desaparecí. La GoPro, que aún conservaba, se la entregué en mano a un periodista que conocí en Guadalajara gracias a un contacto de confianza. Le conté lo justo, no quién era, sino lo que había visto. Le pedí que hiciera lo que creyera necesario, pero que jamás revelara mi identidad. Semanas después, el video fue publicado por un medio independiente que ocultó todos los metadatos y censuró los rostros. La historia se volvió viral. Gente en redes sociales debatía si era real o no. Algunos lo trataron como ficción, otros como denuncia, pero nadie, absolutamente nadie, supo que yo fui quien estuvo ahí. Ahora vivo en un pueblo costero, donde nadie me conoce. Trabajo en un taller de motos, irónicamente, pero ya no monto ninguna. Solo uso bicicleta, no tengo cámara, no tengo GPS, no subo nada a internet. Vivo sin dejar rastros. A veces, cuando escucho el zumbido de una motocicleta en la distancia, algo se activa en mí. El pulso se acelera. El cuerpo se tensa. No importa que hayan pasado meses. No importa que ahora me llame de otra forma. La sensación es la misma. Porque hay cosas que se graban más profundo que cualquier video. Cosas que, aunque uno borre, siempre vuelven. Como el rugido de un motor o una amenaza que sigue ahí esperando el menor descuido. Me llamo Oscar y esto ocurrió poco más de un año atrás. Jamás imaginé que algo tan común como un viaje de fin de semana con mis dos mejores amigos terminaría por dejar una cicatriz en mi memoria. Queríamos simplemente desconectarnos, alejarnos un rato del bullicio de la ciudad, acampar cerca de la laguna, disfrutar buena comida y mejor bebida. Lo típico. Lo que nunca imaginamos fue lo que nos aguardaba en esa carretera costera. Viajábamos en mi sedán, un Jetta blanco modelo 2010. Viejo, sí, pero confiable. Conmigo iban Leo, siempre con una broma lista, y Toño, más reservado, pero el primero en sacar las cervezas. Aunque el trayecto era largo, la ruta junto al mar ofrece vistas espectaculares, como sacadas de una postal. Era sábado al atardecer, y el cielo ya comenzaba a teñirse con tonos naranjas sobre el horizonte. Íbamos cantando canciones mal entonadas entre risas, hasta que un golpe seco nos cortó el aliento. No tuve ni oportunidad de frenar. Justo delante apareció una camioneta blanca, tipo panel, que había intentado girar en una zona de terracería sin ninguna señal visible. Le dimos de lleno en la parte trasera. Sentí cómo el cofre se doblaba y el motor se quejaba con un chirrido. El impacto fue violento. Leo se golpeó la cabeza contra la ventanilla.
y Toño y yo salimos del coche tambaleándonos, sin entender del todo qué había pasado. Había humo saliendo del capó, dificultando la vista. La camioneta quedó atravesada, sus llantas traseras hundidas en la grava. De ella descendieron al menos 7 hombres, todos con aspecto agotado. Morenos, flacos, con camisetas empapadas de sudor y miradas ausentes. Uno de ellos, el más alto, nos gritó algo que no logramos comprender del todo. Fue en ese momento que lo notamos. No eran turistas ni locales, eran migrantes, y quienes los acompañaban claramente no eran guías turísticos, eran los que los trasladaban, coyotes. Uno de ellos, de acento norteño, se acercó a mí. Tenía una cicatriz sobre una ceja y una pistola metida en la cintura. ¿Qué traes, güey? ¿No ves por dónde vas?, soltó mientras me empujaba hacia el auto. Intenté explicarle, pero me interrumpió de inmediato. ¿Te vas a quedar aquí parado o vas a ayudar? Alrededor, los otros ya tenían a Toño sentado en el piso, y Leo, que sangraba por la frente, trataba de limpiarse con la manga. Nos rodearon sin darnos tiempo a pensar. La escena era surreal. Los migrantes se mantenían callados, algunos incluso lloraban. Los coyotes, en cambio, parecían seguir un protocolo aprendido. Sabían exactamente qué hacer. «Vamos a solucionar esto», dijo el de la cicatriz. «Pero tú nos vas a remolcar». «¿Remolcar qué?» «La camioneta, al rancho. No te hagas el tonto». Nos hicieron subir de nuevo al coche y nos dieron una cuerda vieja para enganchar el vehículo averiado. Mi carro apenas podía con el peso, pero no nos dieron opción. Leo, pálido, iba a mi lado. El más joven de los coyotes se metió atrás con Toño, que tragaba saliva a cada rato. Durante casi media hora avanzamos por un camino de terracería, sin señal, sin luz, sin referencias. Solo monte, piedras y curvas estrechas. La noche ya nos envolvía y la camioneta rechinaba con cada movimiento, haciéndonos vibrar de nervios. «No vamos a salir vivos de esta», me dijo Leo en voz baja. Yo solo podía sostener el volante con fuerza. Finalmente llegamos a lo que parecía un viejo rancho, oculto entre cañaverales. Era una estructura de lámina oxidada, con perros encadenados que ladraban sin parar. No había postes eléctricos, ni señal de celular. Nada alrededor. Uno de los hombres encendió una lámpara de gas y nos indicó que bajáramos. «Aquí se van a quedar esta noche». Nos encerraron en lo que parecía un antiguo cuarto de herramientas. Tenía un catre oxidado, cajas de cerveza vacías y una puerta con candado por fuera. Por una rendija pudimos ver cómo los migrantes comían frijoles de lata sentados en el suelo. Un adolescente nos miraba como si nuestra situación fuera peor que la suya. Y tal vez lo era. Pasaron las horas. Nadie decía nada. Nadie dormía. No sabíamos si estábamos ahí como castigo, como moneda de cambio o simplemente porque no sabían qué hacer con nosotros. El ambiente era denso, caliente, imposible de respirar. El silencio no era alivio, era amenaza. Cada sonido afuera, una pisada, un perro, una tos, nos mantenía con los músculos tensos. Nadie decía nada, pero todos pensábamos lo mismo. Esto podría terminar muy mal. En algún momento de la madrugada se abrió la puerta con violencia. Era el tipo de la cicatriz. Tenía la mirada encendida, como si no hubiera dormido en días. «Ya estuvo bueno. ¿Quién va a pagar por esto?» «¿Pagar qué?», pregunté con la voz rota. «El desmadre, el golpe, la comida, todo. Ustedes la cagaron, y no traen cara de tener lana, así que alguien va a tener que responder». Toño, aterrado, murmuró que no teníamos efectivo, que no podíamos llamar a nadie. El hombre sacó su pistola y la puso sobre una mesa improvisada hecha con una tabla y 2 barriles. «Pues más vale que encuentren a quién, porque si no, mañana mismo los vamos a poner a cruzar. Van a servir de carga, a ver si así pagan su deuda». Se quedó mirándonos uno por uno. Su tono no fue de amenaza vacía. Era como si hablara de algo que ya había hecho antes. No respondimos. Nadie tuvo el valor. El miedo ya se nos había alojado en la garganta. Estábamos tan secos por dentro como por fuera. Esa noche fue eterna. Apenas podíamos movernos por el calor y el encierro. Creo que Leo fue quien vomitó en un rincón. Yo solo me senté en el suelo, mirando la rendija de la puerta sin parpadear, con la espalda empapada de sudor. Hacia el amanecer, cuando el cielo apenas comenzaba a tomar un tono gris pálido, escuchamos voces discutiendo afuera. No entendíamos todo, pero captamos pedazos. Mejor venderles el carro, o usarlos para un cruce total.
Mucho ruido, nos pueden caer. Entonces alguien giró el seguro de la puerta. Se abrió despacio. Era el coyote más joven, el que había estado en la parte trasera del Jetta durante el camino. Tenía la mirada nerviosa pero decidida. No hagan ruido, síganme. Nos quedamos quietos unos segundos, tratando de procesar si era una trampa, pero no teníamos opción. Salimos sin hacer un solo sonido. Los migrantes dormían desperdigados en el suelo. Los perros, aún encadenados, nos miraban pero no ladraban. El chico nos llevó por un costado del rancho, donde una reja oxidada daba a un camino estrecho, cubierto por maleza. Sigan esa brecha, todo derecho. Eventualmente llegarán a la carretera. No se detengan, no miren atrás. ¿Por qué nos estás ayudando?, le pregunté, apenas en un susurro. Porque estoy harto. Y sin decir más, cerró la reja tras nosotros. Caminamos sin hablar durante lo que pareció una eternidad. El sol se levantaba despacio, y los mosquitos nos picaban sin tregua. Sentía las piernas a punto de fallarme, pero no me detuve. En algún momento, escuchamos el motor de un vehículo. Nos escondimos entre arbustos, paralizados. Era un camión de carga. Pasó de largo sin detenerse. Seguimos caminando hasta que el monte se abrió, y frente a nosotros apareció una carretera. Era la misma por la que habíamos venido. Más adelante vimos una gasolinera vieja. Nos acercamos tambaleándonos, sucios, quemados por el sol, llenos de polvo. Frente a la gasolinera, un hombre mayor cargaba combustible en una camioneta. Al vernos, bajó el vidrio con cautela, como evaluando si necesitábamos ayuda o representábamos algún peligro. Nos miró de arriba a abajo y su expresión cambió de precaución a preocupación inmediata. ¿Qué les pasó? Le contamos lo mínimo, que habíamos tenido un accidente, que nos habían retenido en un rancho, que habíamos logrado escapar. No entramos en detalles, no sabíamos ni por dónde empezar, y la verdad, aún estábamos demasiado en shock para ponerlo en palabras claras. El señor nos ofreció un aventón hasta Catemaco. Nos subimos sin pensarlo. El camino se sintió irreal, como si estuviéramos regresando de otro mundo. Una vez allá, pudimos encontrar un teléfono y llamar a nuestras familias. Mi coche quedó allá. Nadie quiso volver por él. No valía la pena arriesgarse. Semanas más tarde, alguien nos contó que habían hallado una camioneta blanca abandonada entre cañaverales. Pero no había señales de los migrantes, ni de los coyotes. Nada. Como si el rancho nunca hubiera existido. Como si todo hubiera sido una alucinación compartida. Desde entonces, nada volvió a ser igual. Toño se mudó a Mérida. Nunca quiso volver a tocar el tema. Leo se fue a Canadá 6 meses después. A veces me escribe, pero jamás menciona ese viaje. Yo no he vuelto a manejar de noche. Y cuando alguien me dice que quiere conocer Veracruz, solo me quedo en silencio. Porque sé que allá, en algún rincón perdido entre los cañaverales y el olvido, sigue en pie ese rancho sin nombre. Un lugar donde no hacen falta fantasmas para que el miedo sea real. Me llamo Rodrigo Molina. Llevo más de 2 décadas manejando tráileres de carga pesada. Trabajo para una compañía de electrónicos con sede en Iztapalapa, y mi ruta habitual conecta la Ciudad de México con Coatzacoalcos. De todas las carreteras que recorro, hay una que me provoca un respeto distinto. La MEX 150D, el tramo que atraviesa de Puebla a Orizaba. La conozco al dedillo, cada subida, cada curva cerrada, cada estación oculta entre los cañaverales, pero ni así logro manejar por ahí sin que algo se me tense por dentro cuando toca cruzarla al caer la noche. Aquella madrugada eran cerca de las 3 cuando venía descendiendo con un cargamento de televisores Samsung recién salidos de fábrica rumbo al sur del país. Había salido de San Martín Texmelucan a eso de las 8, y aunque el plan era hacer noche en Córdoba, me tenté con la idea de adelantarme, llegar antes de lo previsto y ganar el pago adicional. Grave error. Esa noche aprendería que no se puede apresurar lo que ya está marcado en el camino. El pavimento seguía mojado por las lluvias recientes, pero el cielo se había despejado. Manejaba con la radio apagada. A veces el zumbido entre frecuencias me altera más que el silencio, y solo me acompañaban un termo lleno de café y las galletas que mi esposa me había preparado. Poco antes de llegar a Esperanza, un retén me obligó a parar. No era el primero que encontraba esa noche. Un par de patrullas de la Policía Estatal de Puebla, luces azules titilando, conos puestos de manera descuidada. Bajé la ventana del copiloto. Se acercó un oficial joven, con cara de llevar varias horas sin dormir.
Buenas noches, jefe. ¿Qué carga lleva? Pantallas planas, respondí sin rodeos. Todo con guía y factura en orden. Me pidió apagar el motor. Otro agente, de más edad, se acercó por el lado del conductor. Vamos a hacer una revisión, protocolo de rutina, dijo. Yo ya sé cómo es esto. Uno aprende que negarse es buscarse problemas. Bajé. Revisaron la caja con linternas. Uno de ellos chifló al ver tanta televisión apilada. ¿Va para Veracruz? Sí, a Córdoba, contesté. Parecía que me iban a dejar continuar. Pero entonces el joven miró al veterano, esperando que él tomara la iniciativa. ¿Y si nos ayuda tantito, patrón?, dijo el más viejo acariciándose el bigote. No queremos meterlo en papeleos innecesarios. Me mantuve firme. Todo está en regla. Sí, no digo que no, añadió con una media sonrisa. Pero, mire, es mucha tele, y la tentación, ya sabe. Además, lo vamos a escoltar, no vaya a perderse entre los montes. Por aquí abunda el bicho. Ya sabía por dónde iba la cosa. Se me revolvió el estómago. ¿Qué quieren? Unas cuantas cajas, no todas, lo justo. Más adelante, a unos 5 kilómetros, hay un desvío sin señalamiento. Nos vamos juntos, deja el encargo y sigue su camino. No pasó nada, yo callé. Decir que no en ese punto, rodeado de monte, con ellos armados y yo solo, era jugársela. Está bien, dije con rabia contenida. Pero solo unas pocas. Volví a subir al tráiler. Ellos se metieron a sus patrullas y me siguieron con las luces. Pasamos el kilómetro 83. Uno de ellos encendió las intermitentes. Me orillé donde indicaron. Un camino de tierra se abría a la derecha, casi invisible entre el pasto y los árboles. Las llantas crujieron al pisar la grava suelta. El sendero bajaba serpenteando entre postes oxidados y ramas colgantes. Finalmente llegamos a una planicie donde había una estructura metálica con techo de lámina. Parecía una bodega improvisada. Estacionadas al frente, varias camionetas. De ellas bajaron 3 hombres. Ninguno vestía uniforme. Llevaban la cara cubierta con pañuelos y uno portaba un radio. «Abre la caja», ordenaron. Lo hice. Se llevaron cerca de 15 televisores. Lo hicieron rápido, en silencio. No hablaron entre ellos y eso me inquietó aún más. ¿Ya quedó?, pregunté con la garganta seca. Uno me sostuvo la mirada unos segundos. «Puedes irte, pero no te desvíes. Y no digas nada». Arranqué de nuevo. En el retrovisor vi cómo se apagaban las luces de la bodega. Seguí avanzando por el camino de regreso a la autopista con las manos empapadas en sudor. Intentaba respirar hondo, obligarme a pensar que lo peor ya había pasado, que pronto vería el letrero de Orizaba y todo esto quedaría atrás. La madrugada empezaba a clarear, un azul pálido asomaba en el horizonte. Pase Maltrata con sus curvas cerradas, siempre traicioneras, y justo cuando sentí que el cuerpo empezaba a relajarse un poco, vi un auto detenido en la orilla del acotamiento. Era un Chevy viejo, luces intermitentes parpadeando y la puerta del conductor abierta. Instintivamente reduje la velocidad y me orillé. Desde la ventanilla le grité al hombre que estaba agachado junto a la llanta trasera. «¿Todo bien, compa?». Levantó la vista. Tenía unos 30 y tantos, tal vez mi edad. Ojeroso, sucio, con la camiseta rota. «Se me reventó la llanta y no traigo refacción», respondió jadeando. Le abrí la puerta sin pensarlo mucho. «Súbete. Te acerco a la gasolinera más próxima y ahí ves cómo te ayudan». Se trepó de inmediato. En cuanto se sentó, noté que tenía tierra en los brazos, los nudillos raspados, como si hubiera forcejeado con alguien o se hubiera caído por una zanja. «¿Vienes del camino que va al monte?», pregunté directo, sin rodeos. No respondió de inmediato. Bajó la mirada. Intenté tomar un atajo, pero me topé con unos tipos. Dijeron ser policías, pero me golpearon, me quitaron el teléfono y me amenazaron. Me dijeron que si no desaparecía, me iban a enterrar ahí mismo. Sentí cómo se me helaba la sangre. «¿Viste algo?», pregunté. Asintió lentamente. Vi que estaban bajando mercancía de un tráiler, como el tuyo. El resto del trayecto lo hicimos en silencio. El tipo bajó en la estación de servicio de Nogales. Yo también paré ahí. Ya no podía seguir como si nada. Usé el teléfono público de la tienda para llamar al supervisor. Le dije que el camión tuvo una falla, que tardaría en llegar, que no me esperaran en Córdoba a tiempo. No mencioné nada más. No dije una palabra de lo que había pasado.
No sabía quiénes eran esos tipos, pero sí sabía que me habían visto el rostro, que conocían mi unidad. Si hablaba, probablemente me iban a buscar, y no para dialogar. Desde ese día me niego a volver a cruzar por esa ruta. Pido otras asignaciones, invento excusas, lo que sea con tal de evitar la 1:30 de la noche. A veces cuando me despierto de madrugada empapado en sudor, lo único que veo en mi mente son esas camionetas alejándose entre los árboles. Me pregunto cuántos otros han pasado por lo mismo, cuántos lo intentaron y no lo contaron. Y cuando alguien comenta que por la Puebla Orizaba hay fantasmas, yo solo asiento. Porque sí, hay fantasmas en esa autopista, pero no vienen del más allá, son de carne y hueso y traen placa. Y cuando alguien comenta, medio en broma y medio en serio, que la carretera de Puebla a Orizaba está embrujada, que hay fantasmas que se aparecen en la niebla o luces que se mueven solas entre los cerros, yo solo asiento con la cabeza, porque sí, hay fantasmas en esa autopista, pero no son almas en pena. No son espíritus de otros tiempos. Son hombres vivos, con armas, con placas o sin ellas, que operan en la oscuridad con total impunidad. Son los que aparecen de la nada, te apuntan, te llaman por tu nombre y te hacen elegir entre el miedo y la obediencia. Son los que saben que nadie va a buscarlos, porque nadie quiere saber la verdad. Y lo peor es que tampoco puedes huir de ellos ni cuando el viaje termina, porque se te quedan pegados a la espalda, a la memoria, al sueño. Cada vez que paso cerca de ese tramo, aunque sea de día, bajo la velocidad y miro a los costados. Y cada vez que veo a otro tráiler detenido con las intermitentes encendidas, no pienso en fantasmas. Pienso en otro Rodrigo, otro como yo, al que le tocó la mala suerte de adelantar el destino. No sabría decir con certeza a qué hora exacta lo noté, pero aquella noche el cielo estaba completamente despejado mientras avanzaba por la MEX 57, entre Monclova y Saltillo. En el tablero del tráiler, el reloj marcaba cerca de las 2 de la mañana. Ya había dejado atrás el entronque con castaños, el último sitio con baños decentes, y solo me acompañaban el zumbido del motor, el resplandor tenue de los indicadores del tablero y la vasta oscuridad del desierto. Llevo más de 14 años en este oficio. Conduzco doble remolque, carga general. En esta ocasión venía desde Laredo, transportando línea blanca hacia una nave industrial en Saltillo. Me habían indicado no detenerme en ningún punto, salvo para repostar combustible. Todo marchaba como de costumbre, hasta que escuché ese zumbido. No era parte del sonido normal del vehículo. No provenía ni del motor ni del sistema de aire. Era más bien un tono agudo y continuo, como si fuera un mosquito digital, aunque más profundo y rítmico. Apagué el estéreo para asegurarme, y sí, ahí seguía. Venía desde algún punto a mis espaldas. Miré por el espejo lateral, pero al principio no noté nada. Fue un poco más adelante, cuando la luz de la luna iluminó parte de la ruta, que lo vi claramente. Un punto rojo, suspendido a unos metros del suelo, parpadeando. Mi primer pensamiento fue que era una señal de tráfico o alguna torre lejana, pero no estaba fijo. Se movía. Lo más inquietante, se mantenía exactamente a mi altura y velocidad. Me aferré al volante intentando no perder la calma. Poco después, en un tramo más despejado, distinguí lo que era realmente. Un dron pequeño, sin ninguna insignia visible. Volaba recto, con precisión milimétrica, completamente ajeno al viento que suele sacudir hasta los camiones en esa zona. No titubeaba. No era uno de esos juguetes comerciales. Cuando tomé una curva antes de alcanzar Estación Hermanas, el aparato ascendió ligeramente y se colocó justo encima del primer remolque. Ahí fue cuando sentí el primer verdadero escalofrío. Abrí la guantera y tomé mi celular. Sin señal. Normal por esa zona. Entonces opté por activar la cámara del tablero para registrar lo que estaba ocurriendo. El dron seguía ahí, casi como un centinela. Y fue ahí cuando noté algo más. En su parte inferior tenía una luz verde, intermitente, que brillaba con una cadencia muy precisa. No se trataba solo de una cámara. Estaba transmitiendo. Alguien en alguna parte me estaba siguiendo en tiempo real. Me imaginé a un grupo escondido en algún vehículo, tal vez una van sin identificación, observando mi trayecto desde un monitor. Sentí una presión en el pecho. Estaba solo, completamente expuesto. Tomé el radio de banda civil que siempre llevo como respaldo y comencé a recorrer los canales disponibles. Silencio.
Y eso que esa zona normalmente tiene tráfico de camiones a toda hora. Esa noche, ninguna luz más allá del mío. Pensé en detenerme, pero hacerlo habría sido lo mismo que entregarme. Apreté el acelerador. El motor rugía, pero el peso aguantaba. Alcancé los 80, luego 90. Fue en ese momento que el dron descendió, colocándose justo frente a mi parabrisas. Giraba sobre sí mismo como si me grabara. No me cabía duda, alguien me estaba rastreando como a una presa. No me gustaba la idea, pero sabía que tenía una sola alternativa. Un camino de terracería que salía poco antes de llegar a Derramadero. Una vía que había usado en otras ocasiones para rodear la báscula cuando los inspectores estaban muy insistentes. Si quería deshacerme de quien fuera que me estuviera rastreando, tenía que desaparecer ahí mismo. Apagué las luces traseras usando el interruptor auxiliar, dejé encendidos solo los faros delanteros y desactivé toda la iluminación de la cabina. Sabía que desde arriba ya no se vería nada reflejado. Cuando llegué al desvío, giré bruscamente. El dron no reaccionó a tiempo. Lo vi pasar de largo antes de girar en el aire, claramente buscando mi señal. De inmediato desconecté el GPS de la consola. El teléfono lo guardé en una caja metálica dentro del compartimento del copiloto. No iba a permitir que me localizaran por ningún medio. La brecha era angosta, llena de hoyos y tierra suelta, pero no dudé ni un segundo. El polvo me envolvía como una niebla. Sentía que los remolques se sacudían con cada bache, como si estuvieran a punto de volcarse. Avancé así durante varios minutos hasta que apagué por completo el motor. Oscuridad total. Ni una luz. Ni un sonido más allá de mi propia respiración. Me quedé inmóvil, con las manos aún en el volante. Solo la luz de la luna asomándose por los bordes del parabrisas me recordaba que seguía en este mundo. Pasaron unos 3 minutos. Luego 4. Entonces lo escuché. Un vehículo. Un motor diésel suave pero firme avanzando con lentitud. Sin luces. Solo el sonido de las llantas deslizándose sobre la grava. Me estaban buscando. Apreté la mandíbula mientras sentía cómo el volante me temblaba entre las manos. La camioneta pasó cerca, no a más de 20 metros de donde estaba. Apenas respiraba. Alcancé a distinguir 2 siluetas dentro. Una de ellas sostenía algo brillante. Probablemente un monitor portátil. No se detuvieron. Siguieron derecho, como si no me hubieran detectado. Esperé a que el sonido se desvaneciera por completo. Luego encendí el motor de nuevo y retrocedí con sumo cuidado. Tomé la misma brecha hasta llegar a la carretera. Para entonces no había ni dron ni rastro de nadie. Recorrí el resto del trayecto completamente a oscuras. Sin luces, sin música, sin distracciones. Solo el rugido del motor y mi corazón latiendo en el pecho. Llegué a Saltillo ya con el amanecer asomando. Me detuve en la zona industrial, bajé del tráiler y vomité justo al lado de los neumáticos traseros. No conté nada. Entregué la carga, firmé el recibo y me retiré directo a una pensión privada donde guardo el tráiler cuando no estoy trabajando. Esa noche no pude dormir. Desde entonces, cada vez que manejo por esa ruta, llevo escondido en la cabina un inhibidor de señales. Porque allá afuera ya no necesitas un arma para asaltar. Ahora hay quienes estudian tus movimientos con tecnología. Conocen tus rutas, tus horarios, hasta tu estilo de frenar. Y si no estás atento, te conviertes en parte de la mercancía, como si fueras solo otro número en el inventario.